Saludos mis hermanos, muy buenas noches. En esta hora vamos a iniciar un nuevo video después de una pequeña ausencia a través de YouTube. Ya estamos de vuelta con un nuevo tema y es un tema que pues ya me habían pedido bastante tiempo y pues yo creo que ya tiene más de un año que estamos con este pendiente. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial que son los juguetes demonizados o como les dicen coloquialmente, los juguetes enchamucados, juguetes endemoniados, aunque pues la palabra correcta es demonizados. Y hay muchos prejuicios, ¿no? En cuanto a los juguetes, hay historias que se volvieron leyendas urbanas. Y pues vamos a hablar un poquito de todo ese contexto, todo lo que es el tema acerca de los juguetes que parecen estar poseídos por demonios. Pero pues obviamente, antes de entrar de lleno con el tema de los juguetes, vamos a tomar un pequeño tiempo de analizar la teología detrás de las demonizaciones en general. ¿Cómo es posible? Y también vamos a ver qué tanto es posible que un objeto inanimado pueda ser utilizado por un demonio. Así que vamos a tomarnos un pequeño tiempo para hablar un poquito de la teología que hay detrás de todo esto. Así que pues vamos a dar por inicio a este pequeño estudio o a este video. Iniciando con explicar un poco de lo que es el mundo espiritual. Yo creo que a grandes rasgos todo mundo tiene una idea general de lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? Que prácticamente consiste en que todo está dividido en dos planos de existencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un plano físico donde está todo lo que podemos ver, sentir, oír, tocar, y tenemos un plano espiritual, que es el plano donde se mueve todo lo que es sobrenatural. La interacción de estos dos planos dio origen a cientos de teorías y religiones. Eso no es nuevo para nosotros. Y yo creo que es hasta un poquito obvio, ¿no? De ahí surgen muchas ideologías tratando de explicar la interrelación de estos dos planos. Así que primeramente vamos a hablar del plano físico, que es lo que tenemos más fácil, porque es el plano en el cual vivimos actualmente, en un plano físico. Y pues se refiere a todo lo que es formado por materia, todo lo que pueden percibir nuestros cinco sentidos. Es decir, lo que puedo palpar, lo que puedo yo tomar con mis manos, todo ese es el plano físico. Y bueno, hasta ahí no hay ninguna sorpresa de nada, ¿verdad? Tenemos aquí, les voy a mostrar un juguete. Esta muñequita, pues, es una caja musical que ya tiene algunos añitos, es de los años 60, 70. Está buscando aquí la marca. Es de la marca Roman Kugel de Japón. Es una muñequita japonesa. Y esta muñequita que en realidad también es una alcancía, pues no sé por qué, pero a muchas personas que conozco esta muñequita les causa algo de miedo. Dicen que la mirada da miedo. Y bueno, algunos dicen que esta muñequita se mueve sola, pero no es que se mueva sola, ¿verdad? Es que esto es una caja musical, se le da cuerda, se pone en un pedestal y comienza a dar vueltas mientras está tocando la melodía. Entonces, esto es un sistema mecánico, es un sistema de cuerda, que muchas veces cuando deja de, pues se acaba la cuerda, lo más obvio es que se acaba la música y se queda quieta. Sin embargo, la cuerda, como es un objeto mecánico, pues queda un poco enroscada la cuerda. Y después de un rato, solita se desenrosca y se vuelve a mover y vuelve a sonar. Entonces esto pues causa miedo pues a muchas personas. Para muchos, el hecho de que esta muñeca se quede quieta y después de un rato ya esté cambiando de lugar, pues es motivo de miedo. Si yo dejo esta muñequita así, ahorita ya dejó de moverse. Ahí está quieta, ya dejó de hacer ruido, pero si yo la dejo un rato, después de un ratito comienza otra vez a moverse sola, porque pues la cuerda de repente se desatasca. Ahí volvió a sonar. Pero estamos hablando de un juguete que tiene pues más de 50 años. ¿No? Entonces, miren, ahí se empieza a mover y supuestamente ya debería de estar quieta. Entonces, si de repente la ven que se empieza a voltear de esta manera, pues para muchos les puede causar terror, ¿verdad? Pero a final de cuentas, estamos hablando de tela, de plástico y de elementos metálicos, la cuerda, todo el sistema que está interno.
Así que pues no tendremos que dejar que el plano físico nos confunda, ¿verdad? Porque son cosas que están hechas de materia, lo cual no tiene ninguna relación con lo espiritual. Ahora, por otra parte, tenemos el plano espiritual, que es el plano también llamado metafísico o lo que hablamos de trascendencia del ser. Es todo lo que tiene que ver con la vida después de esta vida. Y pues esto también es la base de la gran mayoría de religiones que existen en el mundo. Algunos dicen que volvemos a reencarnar, algunos dicen que vamos a un lugar espiritual, en fin. Entonces describe una existencia más allá de la muerte del hombre, así como existencia de otros seres incorpóreos. Una cosa, una parte del mundo espiritual es que nosotros vayamos a algún otro mundo, algún otro plano de existencia, y otra parte muy diferente es que ya existan otros seres que solamente están limitados a aquel plano de existencia, que es el plano espiritual. Así que estos dos puntos comparten lo que es la naturaleza del mundo espiritual. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son estos seres espirituales, enfocándonos solamente a aquellos que son descritos en la Biblia, porque hay muchas mitologías, muchas ideologías a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todas las épocas, pero vamos a enfocarnos solo en los que menciona la Biblia. Obviamente tenemos a la existencia de Dios como ser espiritual, el único creador de todo lo visible y lo invisible, el cual, pues bueno, se ha ejemplificado por cientos de ilustraciones durante muchos años, pero hablamos del ser eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, el cual sería imposible describirlo en su totalidad. Las descripciones más comunes en la teología cristiana, pues es la del triángulo, ¿verdad? La del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sin embargo, hay un montón de ilustraciones que tratan de ejemplificar o de ilustrar a la persona de Dios. Aunque pues Dios, al no ser un cuerpo, que no poseer un cuerpo físico, es muy difícil describirlo. Así que vamos al siguiente. El siguiente son las criaturas espirituales, que son seres incorpóreos creados por Dios. Entre ellos tenemos a los querubines, arcángeles, serafines y ángeles, pero también tenemos las almas de los difuntos. Entonces, estas son las criaturas espirituales. Solamente tenemos dos tipos de seres espirituales hablando en grandes rasgos. Dios como el creador de todo, el eterno, y las criaturas que él mismo creó. Y entre esas criaturas tenemos a las almas de los seres humanos que parten de este mundo, que siguen existiendo en un plano espiritual, y tenemos todo lo que nosotros generalizamos como ángeles, dividido realmente en querubines, arcángeles, serafines y ángeles. Entonces, en este punto de los seres espirituales a veces no consideramos las almas porque tenemos esa idea de, pues, los que duermen, pero porque obviamente estas almas no tendrían que tener ninguna relación con este mundo. Ujú. Generalmente ambos planos no deben interactuar. El plano físico y el plano espiritual no deberían de tener ningún tipo de interacción. Aunque pues sabemos que en la historia de la teología algunos seres espirituales se rebelaron e interfirieron con este plano físico, ¿verdad? Como son los Satanás y su legión de demonios. Entonces, ¿cómo debemos conocer lo espiritual? Esa es la pregunta importante. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Dios dice en Primera de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero lamentablemente este texto no está traducido literalmente de lo que dice la Biblia original en griego. ¿Por qué? Porque en el contexto del capítulo 12 de Corintios habla de los dones espirituales. Entonces, por eso es que aquí nos menciona en el 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como sabemos, esta carta la escribió Pablo a la iglesia de Corinto porque había mucho desorden en el mover espiritual, en la manifestación espiritual que había en la iglesia. Entonces Pablo les empieza a hablar que necesitan ser instruidos en cómo se manifiesta lo espiritual, pero la traducción más correcta debería ser esta. No quiero, hermanos, que ignoren lo espiritual, no los dones, sino en general lo espiritual. ¿Cómo resume Pablo el mover espiritual? Lo dice así en los versículos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dicho de otra manera, ¿cómo se manifiesta Dios? A través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con diferentes áreas de relación a nosotros.
El Padre tiene operaciones por como son milagros, como son el hablar proféticamente con los hombres del Antiguo Testamento, en fin, Dios se puede manifestar. El Hijo levanta ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Profetas, evangelistas, pastores, maestros, y ya, ¿cuál me faltó? Bueno, entonces tenemos el Espíritu Santo llenando a los siervos de Dios con dones espirituales para servir a la obra del ministerio. Entonces, todo lo espiritual se va desarrollando a través de la comunión con Dios. Pero como el capítulo 12 está enfocado en hablar de los dones, por eso cambiaron la traducción. Pero bueno, esa es la forma en que nosotros vamos teniendo relación con lo espiritual. Y en este punto, pues no habla absolutamente nada de manifestaciones de espíritus o de personas, ¿no? De almas de difuntos. Eso no lo está hablando hasta el momento. Entonces, ¿cómo debemos conocer lo espiritual? Vamos a ver qué es lo que Dios dice también. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Obviamente se está refiriendo a la Biblia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es un simbolismo de la esperanza que hay al venir la claridad espiritual. Y también es un título que anteriormente le pertenecía a Lucifer o al que hoy conocemos como Satanás, pero al haber rechazado ese lugar privilegiado que Dios le dio, ese título ahora lo porta nuestro Señor Jesucristo como el lucero de la mañana. Pero bueno, ese no es el tema en esta ocasión. Dice en el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que no puede llegar alguien a decir, esto que dice la Biblia se debe de entender como yo lo digo, sino que tiene que haber un consenso en la interpretación para que estar seguros de que se está interpretando de manera correcta. ¿Por qué? Porque esto no fue revelación de un hombre para que llegue ese hombre y nos diga qué es. No, dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la mayor manifestación espiritual la tenemos a través de la Biblia, la cual, pues como ya sabemos, es un compendio de 66 libros que fue escrito a más de 1600 años de distancia entre el primer y el último libro, y aún así mantiene una coherencia completa de principio a fin, dándonos respuestas espirituales que ningún otro libro no lo da. Así que hay muchos factores para ver la inspiración divina de la Biblia. Sin embargo, pues obviamente hay gente que la va a rechazar, ¿no? Sin importar las pruebas. Y esta es nuestra palabra profética más segura. Puede levantarse algún pseudo profeta y decir, así dice el Señor y decirnos muchas cosas. Pero a final de cuentas, si lo que dice el supuesto profeta está en contra de lo que dice la escritura, debemos de rechazarlo. Por eso dice Pedro, esta es nuestra palabra profética más segura. Dice también en 2 de Corintios 5:4, dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, se refiere al cuerpo físico, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido de la vida, es decir, cuando Cristo nos restaure completamente en el cuerpo físico. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Recuerden que la palabra arras significa garantía. El tener al Espíritu Santo es la garantía de que somos una posesión adquirida por Dios, como dice en Efesios. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, ¿cuál es nuestra confianza? Que estamos advertidos en la palabra. Mientras estamos en el cuerpo, es decir, en esta vida física, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Y este es un texto crucial. Por fe andamos. ¿Y qué es fe? Según Hebreos 11:1, fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Así que esa es la manera de que debe de andar un cristiano, confiando en la palabra y esperamos el cumplimiento de esta palabra, así que estamos ausentes del Señor mientras estemos en vida, porque por fe andamos y no por vista. Pero ¿cómo sigue el texto? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, obviamente, ¿no?
es lo que quisiéramos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Entonces, esa debería de ser nuestra meta. Y esta es la base de todo lo que es el movimiento espiritual en conforme a todo lo físico, que si nosotros no vivimos por fe, conforme a la palabra de Dios, y queremos basar lo que ven nuestros ojos para nuestra fe, pues nos vamos a perder. Todo esto es lo que Dios dice acerca de la fe, pero el diablo, ¿qué es lo que dice? El diablo respondería a la pregunta, ¿cómo debemos conocer lo espiritual? Pues él podría decir algo así como que con que Dios ha dicho que por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Porque, ¿cómo fue la respuesta de Satanás en el huerto del Edén? Ah, con que Dios les dijo que no comieran de ese fruto prohibido. ¿Cómo fue la respuesta de Satanás ante el Señor Jesús en la tentación del desierto? Si de veras eres hijo de Dios, ¿verdad? O sea, siempre el diablo está poniendo en duda la palabra de Dios. Todo lo que hace el diablo tiene la intención de distraernos de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Deuteronomio 4:15 en adelante dice, guardad pues mucho vuestras almas. Fíjense la palabra almas. El alma no es lo mismo que el espíritu. El alma, según la Biblia, describe nuestra identidad interna, nuestra identidad personal. Es decir, mis sentimientos, pero también mis pensamientos, mi racionalización y mis decisiones. Todo lo que me define como una persona está englobado en el alma. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. O sea, ¿qué está diciendo? Por fe andamos y no por vista, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura de imagen de figura alguna, ni efigie de varón o hembra, o figura de animal alguno que está en la tierra, o figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. Pero ¿por qué no había que hacer imagen de absolutamente nada? Dice, yo no te mostré nada, dice el Señor, cuando saliste al desierto, para que no te veas tentado en querer reproducir la imagen en algo físico, porque ya no sería por vista. Digo, ya no sería por fe, sería por vista. Ten cuidado, dice en el 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, o sea, por la debilidad de la carne, la necesidad de ver algo, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero algunos empiezan a ver la creación y la idolatran como si fuera el creador. Y bueno, para prueba, pues tenemos muchísimo, ¿no? Desde que estaban esperando la ley y no pudieron esperar e hicieron un becerro de oro y decir, este es Jehová que nos sacó de Egipto, imagínense, ¿no? Entonces, es una tentación muy terrible, porque la estrategia del diablo entonces es usar lo opuesto a la fe. ¿Y qué es lo opuesto a la fe? Si la fe es confiar en lo que esperamos, entonces lo opuesto sería confiar en lo que vemos. Entonces, siguiendo con esta pregunta, ¿cómo debemos conocer lo espiritual? Recuerden que ya habíamos leído el texto de Corintios 12:1 que dice, no quiero hermanos que ignoréis lo espiritual, pero continúa diciendo, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y tal vez sin la explicación previa, tal vez no entenderíamos por qué Pablo nos dice primero de que no quiero que ignoren lo espiritual, y después te recuerda que cuando no conocías de Dios, éramos llevados, se nos extraviaba de Dios, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La estrategia de Satanás es extraviarnos a los ídolos mudos. Pero aquí la pregunta importante es, ¿pero cómo un ídolo deja de ser mudo? Porque ese es el punto, ¿no? Que hay respuesta. ¿Cómo deja de ser mudo? ¿Cómo es que empieza a haber manifestaciones? Manifestaciones sobrenaturales donde ya no es simplemente una imagen muda. Bueno, esto se explica a través de rituales. Primero vamos a definir qué es un ritual. Un rito es el acto simbólico realizado por medios físicos para obtener una respuesta espiritual. Dicho de otra manera, es todo lo que nosotros hagamos utilizando medios físicos para que con esto que estemos haciendo, esperemos que el resultado sea una bendición, sea algo que aplique en lo espiritual y no en lo físico.
Por ejemplo, si yo me pongo no sé, estoy enfermo, voy al médico, me da una receta y yo compro el medicamento y me lo tomo, estoy esperando una respuesta física, es decir, espero que el medicamento tenga el efecto necesario para que me sane y no es nada ritual, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo obvio. Pero si lo que yo estoy haciendo, utilizando medios físicos, estoy esperando tener una respuesta espiritual, a eso ya le podemos llamar ritual. Entonces, el rito más básico y simple es hablarle a una imagen con la fe de que él me escucha. Es atribuirle poder a los elementos físicos. No es lo mismo, obviamente, que si tú le hablas a Dios, porque en una oración no estás usando nada físico. Aunque es hablarle, es la fe en que Dios te oye. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de fe. Es una fe que está puesta no sobre Dios, sino sobre un objeto. Y si yo creo que el objeto me va a escuchar y el objeto me va a dar respuesta, entonces ese es el ritual más básico que existe. Y esa es la base para todo lo que se enchamuca, todo lo que se endemonía. Cualquier objeto puede dejar de ser mudo después de un ritual. Vamos a ver un poquito de hebreo para contextualizar. En hebreo, la palabra el se traduce como Dios. La palabra Elil es como se habla de dioses paganos o ídolos. Y la palabra Elilim es como se le llama a los ídolos. Pero aquí estamos hablando de ídolos no como imagen, sino como entes espirituales que responden. Por eso la palabra Elilim en hebreo es la forma en que se le denomina a toda figura de culto la cual da respuesta o muestra algún tipo de manifestación. Entonces, por eso es que esa palabra es la que generalmente se le atribuye a los espíritus o a los ídolos o a los demonios que se toman lugar detrás de una imagen para responder. Los demonios siempre buscan un dominio territorial, o sea, los demonios son territoriales. Siempre van a buscar ganar más terreno, ya sea sobre una nación como son los principados o sobre localidades o incluso familias como son los tronos y dominios. Entonces, cuando un lugar tienen un ser espiritual al que siempre le están rezando todos o que le hacen su fiesta patronal, le llaman o cosas así, bueno, esas son las potestades que gobiernan cierto territorio. Pero incluso hay maldiciones de familia. O sea, una sola familia pueden tener una maldición o puede ser que incluso se queden esos espíritus en casas. Esas casas comúnmente les llamamos, se les llamaba comúnmente espíritus chocarreros, aunque a eso se les llaman potestades del aire. Entonces son las que tienen dominio territorial más básico. Puede ser una casa, puede ser un objeto o puede ser incluso una persona. Son los que pueden dominar a alguna persona. Como les decía, cualquier objeto puede llegar de dejar de ser mudo después de un ritual. Entonces cualquier objeto que empecemos a usar como un juego, pero que le esperamos que nos hable, que nos conteste, un demonio de estos va a llegar a tomar ese lugar, va a querer ponerse ahí, ¿para qué? Para desviarnos de la palabra de Dios. Entonces, los espíritus que posesionan a los objetos se les llaman Elilim. ¿Cuáles son las herramientas satánicas? Tenemos esos figuras de culto, ¿no? Pero hay herramientas que Satanás también usa, porque quedamos que cualquier objeto puede ser demonizado, no solamente figuras que son hechas para idolatrarse. Entonces, las herramientas que el diablo usa operan bajo el mismo principio de ritualización. Cualquier objeto, cualquiera que sea, se puede ritualizar y un demonio puede tomar lugar. Y quiero aclarar que precisamente no aplica que cualquier objeto se puede ser utilizado por el diablo, pero no aplica igual con todas las cosas. Hay objetos que nosotros les podemos hablar, pero que no estamos esperando respuesta. Por ejemplo, si tomamos una fotografía de un familiar, tal vez le hablamos como algo que es más em, algo más interno, ¿no? Algo como para, pues, sentirnos tal vez mejor, algo catártico, pero no esperando que me responda. Si yo le hablo a una foto esperando que me responda, entonces obviamente va a cambiar la situación. Y también quiero aclarar otro punto.
que los seres espirituales que pueden tomar este lugar son exclusivamente los demonios, no las almas de los difuntos, que esa es la creencia más popular. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la vida, el Señor es el que dice en qué momento acaba una vida, y dice la palabra que cuando un alma de un difunto se va de este mundo, se va al lugar que le corresponde. Creen simplemente, utilizando la lógica, que, que Dios se le vaya a olvidar a dónde se fue un alma que recogió de este mundo, que dijera, híjole, se me olvidó que te tenía que llevar a tu lugar, ni modo, te vas a quedar ahí. Y luego que la gran mayoría de las almas que dicen que se quedan arraigadas en este mundo, que terminen haciendo mal o terminen ocasionando pesadillas, sustos, opresiones, es que realmente esto no es así. Satanás es padre de mentira y todos sus demonios, pues obviamente es lo mismo. Siempre van a disfrazarse. Pablo decía, tengan cuidado porque si nosotros o hasta un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, es maldito, porque Satanás se puede disfrazar hasta de un ángel de luz. Y de igual manera, sus servidores se pueden disfrazar como seres de luz. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuánto más se pueden disfrazar? Pues de algún ser querido que ya partió. La persona que parte de este mundo tiene que ir a entregar cuentas. Eso es lo que está escrito. Dice la palabra. Está escrito para el hombre morir una vez y después un juicio. Pero no podemos pensar que el alma se quedó arraigada, porque eso sería ir en contra de lo que la misma palabra de Dios afirma. Además que haría como que los sistemas de Dios no son muy precisos. O sea, por donde le busques no tiene sentido alguno. Así que regresando al tema, hay herramientas que el diablo va a usar que operan bajo el mismo principio. Son cualquier objeto más un ritual nos da como resultado manifestación demoníaca. ¿Qué tal el objeto que les estoy mostrando en pantalla? Un llamado muñeco vudú, que ese es de lo más básico y más peligroso, porque el vudú es pues una de las rituales más fuertes que hay en el mundo, ¿verdad? Para dañar a alguien. Entonces arraigan la identidad de una persona al muñeco vudú y pues de ahí hay una correlación para dañar el muñeco y que la persona reciba el daño. Entonces, lo curioso es que este tipo de muñecos que generalmente son de paja, porque muchas veces los queman, a veces los hacen de trapo. En alguna vez me tocó ver cómo hacían un ritual, o sea, porque estaba yo en cosas que no debía, claro, pero eso fue hace muchos años. Un ritual que se hizo con un muñeco hecho de paliacate. Y el paliacate, el muñeco de paliacate, yo lo vi moverse, yo vi cómo se levantaba y cómo tenía em, movimientos humanos. O sea, un paliacate, un muñeco hecho de paliacate anudado. Cómo movía las piernas como si tuviera las coyunturas. O sea, es algo increíble. Y es algo real. Estos muñecos ha llegado al grado de que los han comercializado y tal vez parece chiste, pero sí he llegado a ver en tiendas muñecos vudú para jugar, pero obviamente ya están más hechos como a juego, pero a final de cuentas, si los ritualizan va a ser exactamente lo mismo. Entonces ya vamos adentrándonos un poquito más en el tema. Así es como son, de esto podemos dar el brinco a los juguetes porque es exactamente el mismo principio. Y luego hay unos juguetes que, pues, como que no requieren mucho para dar miedo, ¿no? El juguete que les estoy mostrando en pantalla es un juguete que se comercializó, pero yo no sé cómo pueden pensar que un niño iba a jugar con esto, o sea, se me hace increíblemente absurdo. Sin embargo, pues lo usaban pues para jugar, ¿no? Y incluso este muñeco lo han sacado en películas, en un montón de películas, de videos, de videojuegos, o incluso la última vez que recuerdo que lo vi fue en la película de Toy Story donde salió este changuito que, pues, da más miedo, o sea, yo no sé quién se atrevería a jugar con él, o quién pensó que esto podría dar ganas de jugar con él, ¿no? Sin embargo, pues, hay muchos juguetes que a pesar de esto, pues, no están endemoniados, ¿no? Pero sería fácil endemoniarlo, porque ya está infundiendo miedo, ¿no? Yo no me atrevería a tener este juguete en mi casa por el que se ve horrible, pero sin embargo hubo gente que sí lo compró para jugar, lo cual es increíble. Entonces aquí es donde mete la mano la iglesia, ¿verdad? Entonces hubo una noticia de un pastor que supuestamente recibió revelación de que los muñecos de peluche son del diablo y estaban endemoniados. Este video lo pueden encontrar, yo no lo voy a poner aquí obviamente, pero el video lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y es un video de un pastor que dice que una hermana de la iglesia
tuvo un sueño premonitorio donde dijo que los juguetes estaban endemoniados, entonces juntaron todos los muñecos, muchos de estos muñecos los hacía otra hermana para vender y pues le arruinaron el negocio y no solo eso, sino que también le destruyeron todo el dinero que tenía invertido ahí. ¿Todo por qué? Porque decían que estos juguetes son del diablo y entonces en una fe tal vez mal enfocada, pues terminaron destruyendo todos esos juguetes, lo cual tal vez para algunos les traigan malos recuerdos porque esto es súper común. Yo soy coleccionista de juguetes, pero yo tuve 2 etapas en las cuales me deshice de las cosas que tenía. Primero, cuando estaba yo en el mundo, pero estaba en el mundo de los negocios, que quería yo salir adelante. Estuve yendo a conferencistas de esos motivadores, y en una conferencia que alguna vez fui, decían que para poder avanzar te tenías que desarraigar de las malas vibras, así le llamaban. Entonces, todo lo viejo que tenías que deshacerte de ello. Y me deshice de muchos juguetes que tuve de cuando era niño y cosas que pues hoy me arrepiento, pero pues me dejé llevar por eso. Pero la segunda etapa fue cuando llegué a la iglesia. Y entonces en la iglesia me dijeron, es que todo es del diablo, todo es del diablo, entonces tienes que deshacerte de todo lo que es del diablo. Entonces, ¿cuántos no recuerdan aquellos juguetes que decían que eran del diablo? Y que por lo que nos estaban diciendo, nos hicieron creer que si nosotros teníamos ciertas cosas, eso nos iba a traer opresión demoníaca. Ujú. ¿Cuántos recordarán a este pequeño personaje? Fue terriblemente satanizado. Es solamente por poner un ejemplo, ¿no? Que decían que si tú tenías esto en casa, era como tener el demonio mismo. ¿Por qué? Porque a estos muñequitos se les llamaba Pokémon, bueno, su nombre es Pokémon, que es la abreviación de Pocket Monster, es decir, monstruos de bolsillo. Entonces, cuando decían que tú tenías esto, pues estabas teniendo a un demonio en tu casa. ¿Todo por qué? Porque esto es un demonio de bolsillo. Entonces, de repente empezaron a buscar cualquier tipo de asociación a lo malo. ¿Qué tal este? Es un fantasma, como tal, es un espíritu. Este es una representación en juguete de un espíritu. Será malo si lo tengo. Incluso este está hecho de un plástico fluorescente que cuando yo apago la luz brilla en la oscuridad. ¿Tengo un demonio por tener esto en casa? O algo más moderno. ¿Qué tal tener una representación de la ira misma en persona? Porque la ira no obra la justicia de Dios. Eso dice la palabra. ¿Es pecado si yo tengo esto? Pues llegó el momento en que en las iglesias, en muchas iglesias, se empezó a predicar que todo esto es del diablo y que Walt Disney era del diablo y que todo lo que tuvieras de Walt Disney tenías que quemarlo, que lo que tú tuvieras de caricaturas japonesas había que quemarlas, lo de Dragon Ball, Pokémon y un montonal de cosas. Y entonces yo en esa fe que pues estaba yo empezando, quise ser entregado a esa fe, así que pues me deshice de un montonal de cosas, de muchísimas cosas. Y pues eso me llevó a deshacerme casi de toda mi colección de cosas, ¿no? Ahora, en estos tiempos, ya eso ya pasó hace varios años. En estos tiempos, para mí el juntar los juguetes que tuve de mi infancia me ha servido como una terapia porque tengo problemas de memoria. Entonces, no recordaba nada, nada, nada de mi infancia. O sea, muy pequeños destellos de mi infancia. Es lo único que tenía. Al empezar a recordar o empezar a tener juguetes que yo tuve cuando era niño, me empezaban a llegar otra vez fragmentos de mi memoria. Y para mí, empezó como una terapia, pero me empecé a dar cuenta que realmente mucho de lo que se hablaba que supuestamente era satánico, pues en realidad no lo era. Y no tenía ningún tipo de mal, de afectación. Por eso es que al finalizar este video, yo no quiero decirles qué pueden o qué no pueden tener. Quiero que ustedes tengan el discernimiento necesario para saber reconocer cuando algo está bien y cuando algo está mal. Todo, sin importar lo que sea, lo podemos relacionar con pecado, ¿no? Lo que sea, como este muñequito del fantasma o como este ratón eléctrico, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver la serie de Pokémon, yo jamás tuve ningún tipo de relación en mi mente con algo satánico.
Yo lo que veía más bien es que a mí lo que no me gustaba de esta serie de Pokémon es que se relacionaba mucho con lo que yo entendía como las peleas de perros, porque yo llegué a ver cuando era niño cómo había ciertas peleas clandestinas de perros, donde pues algunas personas los llevaban a su perro, apostaban y los echaban a pelear. Entonces, esta caricatura más bien me llevó a recordar eso, que también sigue siendo malo y por eso es que a mí no me gustaba mucho esa caricatura, aunque los personajes son muy bonitos, le trataban de dar una imagen de, pues de, pues como que son amigos, ¿no? Pero a final de cuentas tú no puedes echar a tu amigo a pelear nada más para que tú quedes bien. Entonces hay ciertos valores que no me agradan mucho de esta serie, pero de esto a que porque se llaman monstruos de bolsillo, por eso son del diablo, no tiene ninguna validez, ¿no? Ninguna razón de ser. Y hay un montonal de argumentos más para otras cosas, pero vamos a entrar en algunos ejemplos más específicos y vamos a ir analizando para discernir mejor acerca de estos juguetes que supuestamente fueron endemoniados. Vamos a empezar por hablar de una leyenda urbana. ¿Qué tal la historia de los pitufos? Este es donde yo considero que fue como que el auge de todo este movimiento de en los años 90 acerca de los juguetes endemoniados. ¿Se acuerdan de, de esta, pues de esta historia de que los pitufos habían asesinado a alguien? No sé qué tanto se decía. Bueno, pues vamos a analizar un poquito de esta leyenda urbana de los pitufos asesinos. Los pitufos comenzaron siendo unos personajes auxiliares dentro de otra historia donde no eran los principales, simplemente ayudaban a otros dos personajes a una misión, no sé qué tanto. El chiste es que no eran los personajes centrales. Posteriormente se les dio más protagonismo e hicieron su propia serie, su propia caricatura. Y entonces esto empezó a tener también mucha controversia en cuanto a qué es un pitufo, por qué son azules y por qué hacen muchas cosas de las que hacen. Entonces, algunos dicen, este personaje era francés, por cierto, estos personajes eran franceses, eran de una historieta francesa, que después se convirtió ya en una caricatura en los años 90 y decían que el color azul era porque representaban a los niños que eran muertos en los monasterios, que su alma no llegaba al cielo porque no eran bautizados. No es un secreto que en algunos tiempos algunos eclesiásticos que estaban allí en contra de su voluntad, pues terminaban algunas monjitas embarazadas y entonces para no descubrir lo que habían hecho, pues cuando daban a luz sepultaban a los niños. Hay muchas leyendas al respecto, pero lo que es una realidad es que se han encontrado pues restos de bebés entre las paredes de algunos monasterios antiguos. Otros dicen que era otra superstición para que el alma fortaleciera la construcción y hay un montonal de ideologías. La que tiene más sustento es el hecho de que había mujeres que se embarazaban y por ocultarse mataban a los bebés de esa manera. Y cuando los encontraban de color azul. Entonces dicen que esta caricatura era una sátira religiosa y que por eso eran estos como niños azules donde había un solo papá. Lo interesante es que se encontraban haciendo muchas cosas que se relacionan con varios ritos paganos, como la danza alrededor del fuego, lo cual me recuerda a un ritual que en el cual yo llegué a participar en mis tiempos de ignorancia, que era el fuego viejo y el fuego nuevo, donde se quemaba al año viejo y para darle inicio al año nuevo. Era un ritual celta y se hacía lo mismo. Lo que yo hacía en ese entonces era parte de un ritual celta que también se ve reflejado en la caricatura de los pitufos, cantando y danzando de las manos alrededor de una fogata. Tal vez puede ser una exageración, pero lo que estoy hablando es las cosas que se empezaron a notar sobre esta caricatura. Llega un punto donde el villano Gargamel trata de causar problemas entre la comunidad de pitufos y entonces él crea a una pitufo mujer, porque todos eran varones. Entonces crea a lo que pues conocemos como pitufina, nada más que era una pitufita feíta, no muy agraciada, de pelo negro, de escobeta, pelo corto. Entonces, esto también causó polémica porque nadie la quería y pues obviamente su propósito era causar discordia, ¿no? Pero Papá Pitufo interfiere y Papá Pitufo, por cierto, que es un hechicero que en algunas ocasiones se le ve haciendo rituales donde llegó a usar el tetragramatón, lo cual es un símbolo muy marcado de satanismo, y entonces a través de una pócima convierte a Pitufina en la Pitufina que conocimos después. Y entonces
todos se enamoraron de ella, lo cual es un estereotipo súper horrible, ¿no? Porque entonces, no se fijaron en ella, no le pusieron atención, hasta que le pusieron cabello rubio, exuberante, la hicieron más bonita, con unas pestañas largas y unas zapatillas, lo cual, pues, también dejaba mucho de qué hablar, ¿no? Y entonces empezaron a los pitufos a enamorarse de ella, lo cual también era raro que no hubiera pitufos mujer, ¿verdad? Y también los pitufos llegaban, aparecían según, cada luna azul, que es un fenómeno que ocurre cada 2 meses, algo así. Entonces, donde también se hacen ciertos rituales. Entonces, todo esto tie hay mucho, mucho que hablar sobre esta caricatura. No me quiero centrar tanto en la caricatura porque quiero lleguemos a los juguetes. Pero bueno, esta es la base. ¿Por qué empieza la gente a tener prejuicios y hablar de la caricatura? Además que, pues, se empezó a asociar que cada uno de estos pitufos era la representación de un pecado capital, de los famosos 7 pecados capitales. Entonces, Fortachón representaba la avaricia, Goloso, la gula, Pitufina, la lujuria, Gruñón, la ira, Perezoso, pues obviamente la pereza, Filósofo, la envidia y vanidoso, pues vanidad o soberbia. Entonces eran los principales, aunque había muchos pitufos, casi siempre se representaban estos principales que daban alusión a los pecados capitales. Ujú. Y el personaje que era el enemigo, pues según algunos, no lo vimos desde la perspectiva correcta, sino que más bien él era el bueno de la historia, porque representaba a un monje dominico. Los monjes dominicos eran inquisidores en cuanto a lo malo, supuestamente, y pues una imagen de un monje dominico da mucha similitud, tanto en el tipo de vestimenta como el cabello como lo tenía, de Gargamel, ¿no? Entonces, bueno, esto es también de lo que se dice por ahí. No estamos aquí para juzgar si es cierto o no es cierto, simplemente es lo que, pues, lo que se cuenta acerca de esta caricatura, ¿no? Y donde vivía Gargamel, pues, más bien parecía una iglesia abandonada, donde estaba ahí el campanario. Lo único que le falta es poner una cruz arriba y veríamos la imagen clara de una iglesia. Entonces, supuestamente Gargamel era el héroe de la historia y, bueno, los pitufos eran los malos, ¿no? Entonces, toda esta polémica que generaba la caricatura, porque son cosas que se empezaban a contar, esto empieza a generar un prejuicio. Ajá. Entonces llegan los juguetes y entonces pues comienza a ver más al respecto, ¿no? Resulta que en aquellos entonces, en la mitad de los años 90, surge un titular en un periódico serio de México que dice: Pitufos asesinan a empleado de la tienda. O sea, en la fábrica de los pitufos, ahí mataron al primer hombre. Entonces la gente se deja llevar por el titular y pues realmente no se pone a investigar, ni siquiera leyó la historia. Ni siquiera sabía qué es lo que decía acerca de esa historia. Sin embargo, ya había el prejuicio, ¿verdad? De que entonces los pitufos, sí, ya decía yo que eran asesinos, porque bien se veían ahí los pecados capitales, y que esto, y que aquello, y que el otro, y pues empieza todo eso, y ni siquiera se leyó, y los pitufos, pues obviamente no habían hecho nada, son simples peluches, pero de ahí empieza el prejuicio. Y después, pues continuaron aún más todavía otros rumores, porque a eso se aunó la historia de que una muñequita Cabbage Patch le había lastimado a una niña porque le comió el cabello y le encontraron comiéndole el cabello a la muñeca y la niña estaba arañada y estaba lastimada. Entonces, otro titular de periódico que también, nada más que en este caso, ahí sí hubo una evidencia de que fue cierto, pero no por algo espiritual, sino porque la muñequita, la Cabbage Patch, era una edición especial que comía papas fritas hechas como de masa o algo así. Entonces, tenía un sistema de rodillos que cuando detectaba que le ponías algo adentro, empezaba a jalar automáticamente y tenía fuerza porque tenía que deshacer esa masa. Entonces, a una niña le tocó que le agarrara el cabello y pues le empezó a arrancar el cabello porque la muñeca empezó a jalar. Entonces, esto le causó una demanda a la tienda de los juguetes y pues tuvieron que quitar ese tipo de muñeca. Pero una vez más, fue algo totalmente natural, no tuvo nada que ver con lo espiritual. Ah, y por cierto, no acabé de decir del titular de los pitufos. El titular se refería a que Pitufo había matado a empleado de la tienda porque un empleado de la tienda de los pitufos cuando estaban haciendo el almacén, el inventario, entonces quisieron treparse arriba de unos estantes para bajar una caja grande de pitufos, entonces se resbaló y el estante le cayó encima
y murió aplastado por los estantes y los pitufos quedaron sobre él. Entonces el titular era Pitufos asesinaron a empleado, pero realmente no fueron los pitufos, fue un accidente y al que escribió el reportaje se le hizo una buena manera de llamar la atención. Lo que no contaba es que la gente que no iba a investigar y a leer bien la historia, ¿no? La nota completa. Con esto de la muñequita Cabbage Patch, pues pasó lo mismo, no leyeron la historia y simplemente vieron que una niña había sido atacada por una muñeca y pues se incrementó este furor. Esto fue lo que empezó a dar pie a todo, a que en las iglesias se empezara a satanizar todo, todo, todo. Todo era satánico. Entonces, siguen surgiendo nuevas leyendas urbanas. ¿Qué tal la gatita Kitty? Hello Kitty. Y es que hay gente que sin informarse bien empieza a hablar, a hablar, a hablar. Esta leyenda urbana de la gatita Kitty, pues dice que era de una niña que tenía cáncer en la boca y entonces la mamá de esta niña hizo un pacto con Satanás de que si le sanaba de esa maldición, de ese cáncer, perdón, iba a crear una marca que llegara a todo el mundo. Mi primera pregunta es, ¿y eso en qué le ayuda al diablo? O sea, este mundo ya es de él, o sea, bíblicamente hablando, el mundo le pertenece a Satanás hasta que Cristo venga. Cuando Él venga va a poner en orden todo. Pero por eso es que ahorita predomina el mal, porque ya está escrito en la Biblia. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que a mí me va a dañar es lo que a mí me esté comunicando algo en contra de Dios, o sea, algo que me esté incitando a pecar. Yo veo Hello Kitty y no me incita a pecar. Además dicen, es que Hello significa hola y Kitty en chino significa demonio, lo cual es totalmente tonto. Kitty es una transliteración de gatito, ¿no? De la pronunciación japonesa de una palabra en inglés, de cat a Kitty, es como se transliteró, pero no tiene nada que ver, absolutamente ningún fundamento, no tiene nada que ver con demonio. Lo mismo pasó con Dragon Ball. Hubo un video por ahí que decían que Dragon Ball significaba demonios y no sé qué, y algo tan absurdo que mucha gente lo creyó, lo cual es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque incluso hay un documental en una serie de Netflix que se llama The Toys That Made Us, o Los juguetes que nos formaron, donde hablan la historia de Kitty, lo cual tiene una completa coherencia y no es tan difícil de investigar y corroborar que lo que se dice ahí es cierto. Es como cualquier empresario que intenta una idea, no le resulta, intenta otra y no le resulta, y está batallando hasta que logras triunfar. Esa fue la historia de Sanrio, la marca que creó a Hello Kitty. Entonces no tiene nada que ver con esto, pero igual se hizo la leyenda y también muchos satanizan a Kitty por eso mismo, pero no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada de demoníaco. Pero los demonios ahí sí vieron una oportunidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que los juguetes no hayan hecho nada, pero otra cosa es que la gente comenzó a poner fe, una fe mala, una fe negativa en los juguetes y a satanizarlos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los ritualizaron y entonces le dieron una oportunidad para que los demonios en verdad hicieran algo. Ajá. Y entonces aquí empezamos ya con las historias tal vez más conocidas. ¿Qué tal el muñequito que vemos en pantalla? Tal vez lo reconocemos más de su forma diabólica porque es el muñeco diabólico. Pero ese muñequito era un juguete que verdaderamente se vendía en tiendas y ese no es el original, ¿verdad? La historia original de donde está basada esta película eh, tiene que ver con un niño al que le regalaron este muñeco. Entonces él le gustó tanto y le puso al muñeco su propio nombre, que era Robert. Entonces el muñequito se llamaba Robert, tenía un traje de marinerito el original, que de hecho se los voy a presentar. Si quieren conocer al verdadero Chucky, este es el verdadero Chucky, el original, que actualmente se encuentra en un museo. Entonces este muñequito le causaba mucha ternura al dueño y le empezó a hablar como si fuera un niño real y para todo se dirigía a él como si fuera un niño real. Entonces cuando estaba fuera de casa, los vecinos decían que veían al muñeco moverse, que veían el muñeco que prendía, apagaba luces, veían según al muñeco cerrar los ojos y pues no sé qué tantas cosas más. Incluso está la leyenda actual todavía de que si tú vas al museo y le tomas una foto sin permiso, que te mueres o que te pasa algo, que tienes que pedirle permiso al muñeco para tomarle la foto. Es seguir promoviendo lo mismo, ¿verdad? Seguir ritualizando más el muñeco. Entonces, este es el muñeco real, el muñeco que está maldito, porque dicen que después todavía la siguiente familia que tuvo este muñeco, pues también empezó a sentir la opresión y todo eso. Realmente no mató a nadie el muñeco asesino, simplemente eran opresiones
y pues sí había una influencia espiritual atrás, pero no al grado de matar a nadie. Ujú. Pero tal vez ahora en esos tiempos tenemos una imagen diferente. ¿Conoces a Annabelle? Pues esa es la muñeca, tenemos la imagen de Annabelle, pero tenemos la que se usó en la película, que obviamente está hecha con toda la intención de que se vea como una muñeca, pues, satánica, ¿no? Y la que tenemos a un lado, esa es la muñeca que es la original. Ujú. Y aquí les presento a Annabelle. Ahí ahí está Annabelle. Esta muñequita era una muñeca muy vendida en los años 70. La que vemos en la película, bueno, espero que ustedes no la vean porque es una película que realmente trae maldición. Esa película, pues, está inspirada en una muñequita que obviamente la muñeca no se llamaba Annabelle. Esa muñequita era muy vendida en los años 70 y era una muñeca de trapo que es la original es la que están viendo ahí en la pantalla, en la pelirroja de trapo. Y decían que esta muñequita cambiaba de posición, igual que se movía. Y esa muñeca entonces empezó a causar mucho revuelo en cuanto se empezó a conocer la historia, tanto que pues dio pie a la película. Incluso hace poco hubo rumores que decían que se había escapado del museo, porque ella está actualmente en un museo. Y pues no, obviamente no se escapó del museo, pero se dio como un chisme últimamente. Estoy hablando de hace como un medio año que decía, o menos, no, ni siquiera estoy bien seguro. Pero se escuchó ese rumor de que se había salido del museo. Pero nada que ver. Tenemos a la dueña que actualmente la sigue conservando ahí porque hizo un pequeño museo. Y hasta está ahorita en su casita donde dice, ten cuidado, no lo abras porque pues puede escapar, ¿no? Entonces, esta muñeca, lo mismo que con Chucky, se veían que se movía, que decían que quería estrangular a la niña, que decían que despertó en una ocasión con las manos de la muñeca en el cuello, que le encontraron con sangre, y empezaron a ver un montón de cosas que obviamente sí tenían que ver con las opresiones. No es mi intención narrarles la historia en sí, porque lo que importa es ver de qué manera se crean estas leyendas y de cómo pueden enchamucar verdaderamente los objetos. Yo creo que ciertamente está endemoniada esta muñeca, pero recuerden que los demonios solamente pueden hacer tanto como nosotros le permitimos o le damos entrada. Pero si si se hace una invocación en nuestra casa, pues obviamente le estamos dando oportunidad de ganar terreno. Así que no tenemos que darle ese lugar al diablo, como dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado para que no, pues, nos vayamos a dar pie a todo eso en nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles de un concepto también interesante que es el valle inquietante. ¿Conoces el valle inquietante? El valle inquietante es una teoría desarrollada por aquellos que estudian la ciencia ficción, pero también la psique humana, donde dicen que una figura, mientras más se parezca, a más sea realista, más nos va a agradar, pero llega un punto, como lo vemos en la gráfica, que va a ir creciendo, 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 pero cuando está muy cerca de parecer real, decae totalmente, ese es el valle inquietante, y nos causa escalofrío, nos causa nerviosismo. Cuando algo está tan cercano a la realidad que nos puede dar una sensación como de escalofrío. Esa teoría se ha utilizado en muchísimas películas, como por ejemplo en la película de inteligencia artificial, donde pues vemos al niño que ve gente muerta, que él interpreta esa película, y pues obviamente no lo vemos como robot, sabemos que según la película es un robot, pero nosotros vemos a un niño normal, a un actor, ¿no? Hasta que sale esta escena donde él supuestamente por comer se le empieza a derretir la cara porque él no está hecho para comer. Y aquí es donde vemos ya un muñeco tratando de imitar al niño. Y esta escena se ve especialmente aterradora porque no sé cómo la habrán visto quien ya vio la película, pero realmente trae una sensación horrible porque estás viendo algo que tú veías real y de repente lo ves falso y causa una sensación mala, ¿no? Una sensación fea. Aquí también les muestro la foto del primer robot de inteligencia artificial.
o dicen que es el primer robot que ya puede tener una conversación con una persona sin ser programada en sus respuestas. Es decir, que razona las respuestas con inteligencia artificial y te responde según lo que considera. Hay una entrevista bien interesante que pueden encontrar en YouTube también, donde Will Smith entrevista a este robot que se llama Sofía y le pregunta que si, que qué es lo que planea. Y dice y contesta: "Planeo la aniquilación de la raza humana". Y, pues, todos se quedan sorprendidos, se quedan serios, ¿no? Y dice: "Es una broma". Pero, ¿cómo una máquina puede estar programada para bromear de esa manera? ¿Por qué? Porque hay prejuicios, ¿no? Tenemos cientos de historias de que las máquinas toman el control y acaban con la humanidad entera. Pero escuchar eso de una máquina que supuestamente es la primera en tener mente propia, no, hombre, eso sí da cierto escalofrío. Pero ver la forma de la cara, ver sus reacciones, como que es un poco inquietante, ¿por qué? Porque trata de ser muy realista, aunque tú ves sus facciones y sabes que no son reales, pero sí es un poquito escalofriante. Entonces, la forma en que nosotros tenemos esa perspectiva de lo real y sabemos que no es real, esa consecuencia de tener esa inquietud o ese escalofrío, no sé cómo llamarlo, eso también ocasiona que también en los juguetes pueda tener otra entrada para los demonios. Y esto se va mucho a lo que son las muñecas de porcelana, comúnmente también asociadas con muñecos satánicos o que se demonizan. ¿Por qué? Porque las muñequitas de porcelana tienen ojos brillantes que dan una cierta imagen como de vida o como de destello. Entonces, la gente luego las ve pensando que en cualquier momento se van a mover, porque a veces se ven tan reales y eso hace que, pues, uno piense que en cualquier momento se mueven, y de alguna manera está propiciando, ¿por qué? Porque está uno como cultivando esa tierra para sembrar ahí el mal, ¿no? Y en cualquier momento se va a dar. Entonces, eso también genera mucho una entrada de demonios, pero por la cercanía a las facciones reales de un ser humano. Incluso la porcelana llega a ser tan suavecita que a veces hasta da la tentación de tocar una piel fría, pero real. Entonces, bueno, es otra entrada más en que los demonios también pueden llegar. ¿Por qué? Porque de una manera tal vez subconsciente estamos ya esperando que nos responda el muñeco, que algo pase con ese muñeco. También he visto algunos videos, yo recomiendo que no busquen videos así en internet, pero sí hay donde pues vemos muñecas de porcelana cobrando vida y de hecho yo tengo un video de archivo sobre ello, pero pues prefiero no mostrarlo porque estar incitando, ¿no? Es para que estar mostrando demonios reales, porque pues, a final de cuentas es mostrar demonios reales, ¿no? Entonces, ¿lo que es lo peor? ¿Cuál es lo poco? La cereza del pastel. Por si fuera poco, ¿por qué no tomar una antigua leyenda pagana asociada a millones de manifestaciones de demonios y convertirla en juguete? Y me refiero a la leyenda de los trolls, que es de la mitología nórdica de Europa, que pues habla de seres mitológicos subhumanos que dieron pie a muchísimas leyendas también de seres malos, seres malignos, asociado mucho con demonios, que va junto con las hadas, duendes, todos. Entonces, de los trolls se dividen otras subcriaturas en la ideología, me refiero, como los gnomos, los duendes. Entonces, los trolls puede haber en algunas imágenes mitológicas como seres enormes, como también como seres diminutos. Entonces, esta mitología de los trolls, pues, ¿por qué no convertirla en juguete? Y en los años 80 se convirtieron en un juguete de moda. Para los años 90 los trolls eran ya un artículo de moda. Incluso también uno de estos muñequitos se ve en un video del famoso payaso Broso en la televisión cuando tenía su noticiero, donde se ve que el mono este se mueve. Igual se le empiezan a atribuir, atribuir, atribuir. Entonces ya hay una connotación que nos lleva más al ritualismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo preconcebido. Como una criatura que fue creada en un contexto de mitología demoníaca, se convierte en juguete. Pero pues ahora ya lo vemos ya más caricaturizado, los nuevos troles modernos ya son muy tiernos, muy bonitos, acompañados de una película. El muñequito que le estoy mostrando en pantalla, el moderno, todavía es mucho más inquietante porque tiene algunas ya como que aspectos que lo hacen ver como manipulado de parte del fabricante, donde hay una versión de esta muñequita que para que pueda hablar
tienes que apretar un botón que está exactamente en medio de las piernas de la muñeca, lo cual es recorrer el botón, lo cual es algo que puede, muchos dicen que es una exageración pensar mal, pero cuando las frases que dice la muñeca lo asocias a que tienes que tocar esa parte, da una connotación aún mucho peor. Me da más a qué pensar, cosas negativas, obviamente. Entonces, yo creo que podrían haber puesto el botón en cualquier otro lado y las frases no se descontextualizarían tanto. Pero se me hace muy errado cómo hicieron ese juguete y me da a pensar que hubo una mala intención, una malicia a la hora de crear esos juguetes, peor todavía. Pero ya para acabarla de amolar, cuando los juguetes son demonizados, totalmente a propósito. Porque eso mismo de los troles fue llevado a figuras que tenían un instructivo de cómo hacer la invocación, o sea, directamente te decían, tienes que demonizarlos, no te lo dicen así, pero tenías que activarlos o algo así decían. Entonces, estos muñecos venían con una hojita de ciertas invocaciones y a partir de ese momento lo consideraban, incluso se enseñaba que estos muñecos te daban suerte si tú los tratabas como seres vivos. Y llegué a ver gente que tenía tanto cuidado por estas cosas, que hasta les cuidaban que cambiarles la ropa, darles de comer, traerlos a pasear y un montonal de cosas. Entonces, yo creo que es el colmo de todos los colmos, ¿no? Y bueno, si ya están en esto, pues ¿por qué no meterle también simbología religiosa? Para acabarla de amolar. Entonces, hay cientos y cientos de historias de estos monos donde dicen que no pueden dormir, que no sienten paz, que sienten que los siguen, que cuando alguien le hace el feo a estos muñecos sienten que hay una maldición sobre ellos, porque efectivamente están cargando maldición sobre ellos. Y hay que tener mucho cuidado porque esto hace que más gente se pierda y más gente esté bajo presión del maligno. Si de por sí es bien fácil abrirles puertas a los demonios, ¿por qué todavía uno cooperar para ello? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto porque estas puertas espirituales pues terminan alejándonos pues más de Dios y causándonos barreras en las cuales ya no podemos em, nosotros a veces salir, ¿no? A veces nos cerramos tanto que ya cuesta más trabajo luego quitarnos esas opresiones. En Efesios 4:27 dice claramente que tengamos cuidado de no darle lugar al diablo. Si nosotros mismos lo estamos invitando, pues va a ser mucho peor la opresión, ¿no? No todos los juguetes son satánicos, pero debemos aprender a discernir. No hay que abrir puertas espirituales y cerrar las puertas espirituales que ya estén abiertas, porque obviamente no todas las puertas espirituales ya están ahí, ¿no? Nosotros somos los que muchas veces estamos generando, pues, abrir de esas puertas espirituales. Y si nosotros no ponemos atención en ello, pues va a ser todavía mucho peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener cuidado de no andar abriendo esas puertas, porque después para cerrarlas es muy difícil. Las opresiones, cuando nosotros le damos cabida a un demonio, las opresiones pueden hacer pues que perdamos nuestra paz, que nos sintamos perseguidos, viene ese delirio de persecución, paranoia, depresión. Son pequeños rasgos de la opresión que se van generando poco a poco. Y hay que tener mucho cuidado porque después no sabemos ni cómo ni por qué. Y hay que saber desechar todos esos juguetes o cualquier otro objeto que haya sido ritualizado, el cual ya sentimos que está mal. Si algo está transmitiéndome algo negativo, pues es mejor quitarlo. En el mundo le llaman buenas o malas vibras. No, es que no son tanto vibras, es espiritualidad que está arraigada del juguete. Nosotros tenemos que tener cuidado. También de caer en no satanizar todo, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado porque no todo es del diablo. Y pues ya para finalizar, les quería mostrar otro juguetito que me encontré por ahí de Burger King. De estos muñequitos, que lo vemos ahí muy tierno, muy inocente, pero si lo haces enojar, esto se ve demoníaco, ¿no? No hay que demonizarlo, ¿verdad? Simplemente un muñequito que pues tiene su botoncito y te hace caras, ¿no? Pero bueno, obviamente hay quienes dicen que todo esto es del diablo. Tiene otra muñequita de la marca Ensueño también de los años 80 que a mí me gusta mucho. Pero también a gente que le da como escalofrío, porque es otra de esas cajitas musicales.
que igual la pones en una base y empieza a sonar la melodía, que para muchos las melodías estas les da ya de por sí como que ese escalofrío, ¿no? Yo colecciono también cajas musicales, así que a mí me gusta mucho esta muñequita de los años 80, pero también a muchos les da como que escalofrío. Tal vez asociar la musiquita con el movimiento. Y pues, en fin, así es esto de los juguetes. Yo espero que este pequeño resumen les ayude a discernir, que no satanicen todos los juguetes y que no se dejen llevar también por lo que algún líder religioso diga. Que no abran puertas espirituales porque efectivamente hay demonios. Si algo está totalmente hecho para ser ritualizado, para que te contesten, pues obviamente no lo tengas en casa. Esos juguetes de los duendes que dicen que están vivos, no los vayan a meter a su casa, por favor, porque es seguro que van a meter alguna presencia espiritual maligna. Así que bueno, con esta musiquita, no sé si todavía se alcanza a escuchar la musiquita de fondo, con esto despedimos, esperando que esto les haga reflexionar y les ayude a entender el mover espiritual en cuanto a los juguetes y a los objetos. Así que sin más por el momento, pues me despido, esperando que este tema haya sido de bendición, de edificación. Dejen en los comentarios si tienen alguna duda, algo que mencionar al respecto, si han tenido algún juguete que les haya asustado o que tal vez su pastor les haya dicho que lo tiren porque es del diablo. Coméntenlo en la caja de comentarios de aquí abajo. Compartan este video, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y pues trataremos de seguir respondiendo dudas acerca de los temas espirituales que pues nos acontecen día con día. Así que sin más por el momento, pues me despido y nos vemos en un próximo video.